Hola a todos. Antes de comenzar con el nuevo curso y con la próxima etapa del proyecto, quería hacer este video para contarles cosas importantes, entre las cuales están por qué la migración del proyecto, cuál es la necesidad que tengo de reescribir, qué pasó con el proyecto anterior, por qué tomé la decisión de reescribir las partes claves y hacia dónde vamos ahora. Quiero dejar algo en claro desde el principio. Esto no es tirar a la basura ni empezar de cero. Es avanzar con lo aprendido. Durante los últimos meses estuvimos trabajando con WebEngine, el framework hecho en FreePascal, que nos permitió grabar unas 17-18 clases explicando su uso, sus conceptos y su arquitectura. Quiero destacar que este proyecto fue real, funcional y cumplió perfectamente su objetivo: validar ideas, probar enfoques y llevar FreePascal a un escenario concreto. Todo este trabajo sigue siendo a nivel conceptual y nada fue en vano, pero hay que tener en cuenta que el proyecto estaba en una fase muy temprana de desarrollo. Tuve muchas curiosidades, muchos pedidos y tomé la decisión de publicar el proyecto, aunque no estaba totalmente estabilizado ni totalmente probado, algo que he aprendido en este tiempo y voy a tratar de evitar con mis futuros proyectos. A medida que el proyecto iba creciendo y sobre todo mientras usaba de forma más intensiva, empezaron a aparecer cosas que no se ven en los ejemplos simples, sino cuando el framework comienza a tomar una forma real. El modelo anterior que estábamos usando usaba componentes como WebLAS, HTTP Route, FP Web, que debían ser importados y configurados en el proyecto. También teníamos archivos internos, un PPU precompilado con su archivo .o y las carpetas específicas, configurar rutas y demás. Todo eso funciona, pero no es simple ni transparente para el usuario final. También aparecieron ciertas limitaciones cuando el proyecto iba creciendo. Llegó un punto donde cada mejora importante implicaba más parches de diseños y el desarrollo de software en ese momento es clave. Después de muchas idas y vueltas tomé la decisión, que no siempre es fácil, pero que a veces es necesaria: dar un paso atrás en la implementación para dar varios pasos adelante en la arquitectura. Es decir, tomar un nuevo rumbo e implementar las cosas que realmente necesito en la idea original, en el diseño de mi proyecto. De esta forma nace eWeb. eWeb no es un proyecto desconectado del anterior. Es la evolución del WebEngine construido con todo lo aprendido. En esta nueva versión decidí construir desde cero los componentes centrales de un servidor HTTP haciendo lo propio. Construí un gestor de rutas internos totalmente de cero, un motor de plantillas simplificado y un poco más potente que el anterior. Me permite ahora ir agregando nuevas funcionalidades sin tanta complejidad. Un sistema para servir archivos diseñado específicamente para este modelo. Si hay algo con lo que tuve varios problemas fue cuando quería empezar a servir archivos estáticos como un archivo CSS, una imagen, cosas simples. Se me hacía muy complejo implementar esa funcionalidad sin que el usuario tenga que hacer configuraciones avanzadas muy complejas. De esta forma, con el nuevo enfoque y al reescribir todo de nuevo, me permitió gestionar los archivos o el servidor de archivos de una forma muy sencilla, de la cual el usuario no tiene que preocuparse por configuraciones complejas, sino simplemente cargar un archivo o servir un archivo para que sea descargado. También reemplacé completamente la forma de integrar el framework, es decir, en lugar de tener archivos y asegurarme que estén en tal carpetas y en tales lugares, la idea mía ahora es simplificar todo. Es decir, pongamos el motor que ahora se construye en una librería estática, una librería de extensión .a y un wrapper público para tener el autocompletado. Una de las cosas que tenía en el modelo anterior era que
Si quería usar el autocompletado para ayudarme con los nombres de las funciones, no existía o no había encontrado una forma limpia de hacerlo sin complicar al usuario. En este nuevo modelo, por ejemplo, el usuario no tiene que ajustar rutas, no tiene que copiar archivos a distintos lugares ni configurar cosas extrañas. Solo importa el grapper, crea la carpeta de trabajo y listo. El framework hoy funciona, se integra y no se configura, simplemente se importa. Esto no solo simplifica el uso, sino que abre una puerta para seguir creciendo sin las limitaciones que tenía antes. Para quienes vienen siguiendo el proyecto desde WebEngine, quiero decirles que esto claramente no hay obligación de migrar, sino más bien es una invitación. Los conceptos siguen siendo los mismos, pero ahora con mucho menos fricción, mucho menos pasos, más posibilidades, y como los recursos son gratuitos, nadie pierde nada. Al contrario, ganamos una base más sólida para seguir avanzando. Con esta nueva versión voy a iniciar un nuevo curso mostrando el framework desde cero, pero también expandiendo el proyecto hacia un sitio web un poco más amplio, con más contenido, casos reales. Vamos a aprovechar todas las funcionalidades que voy a ir implementando. Va a seguir existiendo actualizaciones y a medida que agregue nuevas funciones vamos a tener nuevas secciones en el curso. Además, para quienes quieren apoyar el desarrollo, voy a ofrecer una versión de pago con un costo mínimo con el código fuente completo por cada clase. Esto es totalmente opcional, pero va a ayudar a sostener el proyecto con el tiempo, darme la posibilidad de seguir invirtiendo tiempo en agregar novedades, modificaciones, nuevas funciones. El framework sigue siendo 100% en Free Pascal, sigue apostando por la simplicidad, y ahora tiene una arquitectura pensada para crear cosas y crecer sin tener tantas complicaciones. Para darles una idea de lo nuevo que viene en el Web Framework o Web simplemente, estoy implementando nuevas funciones y estoy simplificando. El escribir todo el corazón del motor de cero me da la libertad de elegir cómo implementar las cosas y no tengo las limitaciones que tenía por ahí en otros lugares. Por ejemplo, las definiciones de rutas siguen siendo exactamente las mismas. Tengo que crear el router y tengo que definir las rutas. Pero ahora con la salvedad de que las rutas las voy a pasar por el servidor y el servidor se ejecuta de forma autónoma. No voy a necesitar o no voy a tener que hacer ninguna configuración extra o más complicada. Algo que me permite al crear todo esto de nuevo es usar el contexto web. He creado una clase única que interactúa directamente con el servidor y que me permite procesar contenido. El procesar contenido es una capa individual que me permite utilizar funciones dentro de cada handler, de cada llamada o de cada ruta, si se quiere, para garantizar que los recursos se manejen de forma explícita y adecuada. Es decir, el usuario simplemente va a pasar el acceso al contexto, va a definir el contexto para la imagen y simplemente va a definir qué quiero hacer con el contexto. Imprimir un texto, renderizar un HTML, servir un archivo, redireccionar y un montón de cosas. Aquí tengo un ejemplo donde puedo recibir parámetros y pasárselos a través del contexto, lo que me permitió ahora generar respuestas automatizadas en formato JSON. Esto va a ser muy útil a la hora de crear una API REST con el mismo framework sin tener que irnos a otros modelos. Vamos a tener algunas cosas sencillas. Los layout o las plantillas principales y las comunes siguen funcionando, están mucho más extendidas. Las cargas de archivos estáticos, ahora simplemente voy a tener una carpeta estática fija y lo único que tengo que hacer es invocarlo.
no voy a necesitar hacer una configuración extra, ni agregar parámetros, ni nada por el estilo. Simplemente debo invocar el archivo y llamarlo. Veamos aquí un simple ejemplo del proyecto en el que nosotros vamos a trabajar a partir de acá. En Lazarus simplemente, bueno, tenemos las directivas de los hilos para hacer múltiples llamadas a la vez. Simplemente importamos el wrapper, es decir, la API pública, que es un archivo .pas, y lo que debemos hacer es crear el servidor, crear el router. Primero creamos el router y lo asignamos al servidor, y como pueden ver, las rutas funcionan de la misma forma, con la salvedad de que ahora el servidor, en lugar de configurar toda la aplicación y parámetros y cosas complejas, ahora se maneja internamente y simplemente lo pongo en modo de escucha en el puerto en el que decido pasarle el dato, simplemente de esa forma. Las rutas se siguen llamando igual, con la diferencia en las declaraciones, porque aquí vamos a ver una. Simplemente tengo el nombre de la ruta, debo definir el puntero que va a capturar el contexto web. Voy a crear un objeto, un contexto web, que esto vendría a simplificar o a representar lo mismo que crear una ruta anteriormente. Lo asigno a nuestro entorno y simplemente lo utilizo para renderizar, en este caso, una plantilla o pasar texto o demás. ¿Cuál es la idea de ejecutar un nuevo proyecto? La idea es tener un proyecto donde vamos a crear un espacio web, donde vamos a tener contenido estático para probar las plantillas, importar imágenes. Vamos a crear un pequeño perfil con algunas funciones destacadas. Vamos a crear un sistema de mensajería interno para los usuarios que estén registrados o quieran dejar un mensaje. Vamos a expandir la funcionalidad del blog que teníamos en el Web Engine, es decir, vamos a reutilizar todo lo del blog para crear una estructura nueva con un nuevo blog, y le vamos a dar más funciones como filtros, búsquedas, imágenes, parámetros por rutas y todas las funcionalidades extras. De esta forma nuestro proyecto va a ir creciendo incrementalmente y nos va a permitir manejar rutas, migajas o slug, parámetros por ruta. Vamos a procesar formularios, vamos a trabajar con sesiones de forma básica. No vamos a crear un dashboard avanzado, pero vamos a generar sesiones básicas para que el usuario pueda hacer sus posts o enviarse sus mensajes. Vamos a crear un feed, un RSS, donde uno puede ir dejando notificaciones, y todo esto va a ir avanzando y va a ir creciendo capítulo a capítulo con el curso. La idea aquí va a ser usar HTML y CSS. Aquí tengo el proyecto creado. Vamos a crear una base de datos en SQLite. Posteriormente, al finalizar todo el contenido, lo vamos a pasar a un servidor MariaDB. Esto es para simplificar el trabajo y hacerlo portable. Lo vamos a compilar tanto para Windows como para Linux, donde vamos a tener el template con las plantillas. Las plantillas son HTML común, y vamos a crear un archivo CSS donde vamos a trabajar paso a paso con nuestras funciones CSS para darles nuestro estilo. La intención de esta es aprovechar y testear al 100% la funcionalidad de servir archivos estáticos. Aquí yo estoy sirviendo un archivo CSS, me voy a ir al código fuente, estoy sirviendo mi archivo CSS interno y no estoy utilizando un archivo interactuado por internet, como sería con Tailwind o sin complicaciones de compilar, configurar y demás. Estoy usando imágenes internas. Aquí tengo, por ejemplo, en imágenes el logo, que son las dos imágenes que estoy cargando. Si me voy a la parte de Conoceme, esa foto la estoy cargando directamente del disco de forma sencilla. Así que lo que vamos a hacer va a ser construir este proyecto. Primero vamos a arrancar lentamente construyendo toda la parte visual básica, es decir, vamos a dedicar un par de clases a crear la estructura HTML, y después, de a poquito, cuando tengamos 6-7 páginas creadas, vamos a empezar a interactuar con la base de datos para pasar las primeras variables. Más adelante saltaremos a integrar el layout y las secciones individuales, el menú. Después iremos agregando las sesiones, y así vamos a ir creciendo paso a paso.
La idea, al igual que con el Web Engine, en este eWeb, la idea es también hacer las mismas pruebas para evaluar hasta dónde va a evolucionar nuestro framework, y siempre tratando de hacerlo simple. Nosotros aquí tenemos un solo archivo creado, que es el archivo principal, y un wrapper interno. Es decir, no tengo que configurar rutas, no tengo que configurar ningún parámetro complejo o recordar algo donde ponerlo. Lo único que sí va a haber que configurar, dependiendo del sistema operativo en el que estén, vamos al proyecto. Aquí tengo mi wrapper público y tengo mi librería estática, que la tengo o para Linux o para Windows. Lo único que debo hacer es copiarla de aquí adentro y dejarla junto al wrapper. Pero eso no es tan complicado como definir una carpeta de compilación, que el archivo sí o sí compila ahí adentro, importar un PPU. Ahora cuando yo escribo, por ejemplo, si yo estoy en el router, tengo el autocompletado para ver las funciones. Vamos a ver también la integración de middlewares para crear un middleware desde cero, y vamos a aprovechar algún middleware que estoy metiendo por defecto integrado en el motor, que nos va a simplificar la forma de trabajar. Pero el crear un middleware nos va a permitir definir autenticación y cosas por el estilo. Así que más que nada este video lo quería hacer para contar por qué evoluciona el framework, por qué el reinicio de la serie con un proyecto nuevo, más ampliado, tal vez un poco más atractivo. Espero que lo puedan seguir o que inviten a la gente que les interese. Tienen una encuesta en las publicaciones del canal de YouTube. Espero que participen. Esos me van a ayudar a entender si ustedes quieren ver y entender un poco más en detalle el HTML o el CSS. Si ustedes quieren entender más el HTML y el CSS, para eso está esa encuesta. En base a eso voy a dedicarle un poquito más de tiempo. Si no quieren ver el CSS, lo que voy a hacer es simplemente importar el CSS y solo creo las etiquetas y las clases y me olvido. Si no quieren nada de eso, simplemente importo las plantillas y trabajo sin explicar qué hice en cada cosa. Ahora, si les interesa ver un poquito más de entender CSS, no vamos a hacer ningún CSS avanzado ni nada. La idea es un CSS de básico a intermedio, donde ustedes entiendan cómo se declara una clase, cómo definir un parámetro, y puedan entender cada vez que escribimos un parámetro y vean qué parámetro pongo para que vean el resultado y lo puedan comparar ustedes cuando crean. Tampoco es que vamos a hacer una clase de CSS avanzado. El HTML es necesario, así que cada vez que yo trabaje voy a ir escribiendo el HTML, porque cuando tengamos las secciones de una plantilla principal, va a haber parte del HTML que copiar, va a haber parte del HTML que va a tener que estar sí o sí dentro. Cuando definamos las listas y los condicionales y las variables en la plantilla, necesitamos saber qué HTML maneja, entonces eso sí va a estar. Tal vez no me voy a detener en explicar si ustedes no quieren qué función cumple cada HTML, pero aquí, por ejemplo, yo creo una clase para el giro, que es el que tiene los componentes, y simplemente estilizo con CSS lo interno. Cuando lo cargo en mi página lo veo de esta forma. Así que bueno, les dejo la encuesta para ver si ustedes prefieren entender un poquito más de CSS. Les vuelvo a repetir, no va a ser un curso avanzado de CSS, va a ser lo mínimo y necesario como para que ustedes entiendan. Acá definimos una clase para un botón, vamos al CSS, así le damos color, le damos el efecto al pasar el mouse y definimos unos parámetros, nada más, nada muy avanzado, ¿sí? Así que bien, después de este video, 1 o 2 días más y ya voy a empezar a grabar el contenido, así que los invito a participar de la encuesta para definir si quieren ver, en la medida que ven el CSS, el tema del proyecto, ver el CSS. El proyecto, las primeras clases va a ser muy rápido porque va a ser simplemente repetir el nombre del handler, pasar el contexto y renderizar, así que vamos a estar muchas clases analizando el HTML
o escribiendo HTML para darle sentido. Después que tengamos una cierta cantidad de páginas, vamos a empezar a interactuar con la base de datos, pero primero necesitamos una parte visual en la cual trabajar, y parte de mi idea es que lo visual también importa. No es lo mismo hacer un curso todo tosco donde se ven los botones así nomás o los controles así nomás, a tener algo un poco más visual que a mí me dé un poco más que sea más atractivo a la hora de trabajar, porque voy viendo cambios reales, voy viendo distintos efectos o cosas que hacen interesante trabajar el proyecto, y cómo no poder usar lo que aprendo o tenerlo como plantilla o usarlo para mis propios proyectos. Así que bueno, quiero darle gracias a quienes vienen acompañando el proyecto desde el inicio. Quiero darle la bienvenida a quienes se suman ahora, y lo mejor del proyecto empieza en esta nueva etapa donde avanzamos o evolucionamos de un modelo que llegó a un punto donde necesitábamos evolucionar las herramientas para poder trabajar. Así que ahora ya no necesitamos configuraciones extra, no necesitamos paquetería extra. Solo creamos nuestro archivo de FreePascal y comenzamos a escribir una página web, como lo haríamos con un lenguaje avanzado como sería, por ejemplo, Golang, que es mi inspiración para crear todo este framework. Los invito a suscribirse al canal, a participar de los videos, dejar sus consultas, sus novedades, las encuestas. Muy bien, suscríbanse, compartan el video. Los espero en un próximo video. Muchas gracias.